Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Hoy estamos haciendo el programa desde los estudios, pero mañana, atención, mañana jueves, estaremos en el Caras y Caretas a las 8 de la noche con entrada libre y gratuita. Los esperamos allí. Será la única presentación abierta al público en el Caras y Caretas de esta semana, porque el viernes no. Estaremos transmitiendo desde el Club Atlético Boca Juniors, que organiza para sus socios una presentación de La Venganza. Sí, señor. Acerca de las formas de ingresar, está más interiorizado el Club Atlético Boca Juniors que nosotros. Así que podrían ustedes preguntar allí si se puede ir cualquiera, ponerle. Claro, preguntar ahí. Bueno, claro. Hablaremos hoy de cabezas extrañas y misteriosas. Upa. Atención, cabezas Qué por lo miedo. general separadas de su cuerpo. Por favor, a esta hora. Que son las más extrañas y misteriosas. Comenzamos por la cabeza de Orfeo. Como sabemos, Orfeo fue el poeta, el músico más famoso de todos los tiempos y de todos los mitos. Apolo le había regalado una lira, las musas le habían enseñado a tocar, de tal modo que encantaba a las fieras y además hacía que los árboles y las rocas se movieran de sus lugares para seguir el ritmo, ¿viste? Uh-huh. En Tracia, algunos de los antiguos robles de la montaña se alzan todavía en la posición de una de sus danzas, como si estuvieran los árboles aprendiendo a tanguear. Cuando Dioniso invadió Tracia, Orfeo no le rindió los honores debidos, sino que enseñó incluso otros misterios sagrados, predicó entre los hombres de aquel lugar lo pernicioso que era el homicidio en los sacrificios, los sacrificios humanos. Y entonces Dioniso se ofendió e hizo que lo atacaran las Ménades, unas minas. Lo agarraron y lo despedazaron, cortaron en pedacitos. Y, entre otros pedazos, estaba la cabeza. La tiraron al río Ebro, pero Ebro con H, no el río de España que se llama Ebro sin H, el ejército del Ebro, bumbaracumbaracumba. La cabeza quedó flotando y Orfeo siguió cantando hasta que llegó al mar, y por mar fue hasta la isla de Lesbos. Allí las musas, llorando, tomaron sus miembros y los enterraron en Lievetra, donde hoy en día los ruiseñores cantan más armoniosamente que en ninguna otra parte del mundo. En cuanto a la cabeza de Orfeo, fue atacada incluso por una serpiente, pero vino Apolo. Allá los dioses aparecían de la nada, ¿no? Como corresponde. Sí. Que es desde donde suelen venir los dioses. Y transformó en piedra a la serpiente. Y guardó la cabeza en una cueva. Y ahí profetizaba día y noche. En Antisa quedaba la cueva. Hasta que Apolo, viendo que los propios oráculos de Apolo iban perdiendo popularidad para dar lugar al crecimiento de Orfeo, fue y le dijo que no cantara más y que nada, chao. Y desde entonces ya no canta más Orfeo. Un detalle, la cabeza cantante de Orfeo recuerda la historia del mítico rey de los Alisos, Bendigait Bran, con B corta Bran. Bendigait fue aquel rey que, habiendo sido maltratada su hija, Branwen, en la corte de Matoluch, todo esto en la antigua Irlanda, ¿no? Se trasladó hasta allí para rescatarla. Dice, mire, han maltratado a mi hija, la voy a rescatar. Y es famosa la imagen que los vigías irlandeses tuvieron cuando llegó la flota del rey Bendigait. Informaron que avanzaba lentamente un gigantesco bosque sobre el agua, ¿no? Después Shakespeare tomó esta idea. Bueno, la lucha de los soldados de Bendigait para salvar a Branwen
fue vana, porque los enemigos tenían el famoso caldero mágico, del que hemos hablado tantas veces en este programa, ¿no? Y los caídos en el bando enemigo eran sumergidos en la sopa del caldero y salían vivos. Y matabas a uno, lo metían en la olla y salía vivito y coleando. Bueno, al final Bran Bendigeid fue herido con una flecha venenosa y le pidió a sus hombres que lo decapitaran. Mire, córtenme la cabeza, dice, porque no aguanto más. Y les dijo, tomad mi cabeza, llevarla a Lundain y enterrarla en ese lugar con el rostro orientado hacia la Galia. Era un tipo Sí. que ni muerto se dejaba de jorobar. Dice, allí mi cabeza será tan agradable compañía como en los mejores momentos en que estaba sobre mis hombros. Finalmente le cortaron la cabeza, procedieron tal cual él indicó, y desde ese día Bran canta melodiosamente junto a la roca de Harlech, sin detenerse. Las pronunciaciones son, en este caso, conjeturales. Para mí, Bran con B corta es Fran. Sí, puede ser. Debe ser Fran. Vaya a saber. Recuérdese otra vez entre los griegos, ¿no? La historia del pobre Polícrito. No Policriti. Policriti era el verdulero de Baigorrita. Era un etolio que se había casado con una joven de Locros. Es una de las historias más siniestras de los mitos griegos. ¿Ah, sí? Y más mala también. Se había casado con una joven de Locros. Qué cosa que un lugar se llame Locro, ¿no? Sí. Aunque solo pudo estar 3 noches junto a ella, porque antes de la cuarta Polícrito murió. Al cabo de 9 meses, su viuda dio a luz un hijo que poseía a la vez el sexo masculino y el femenino. Bueno, asustada esta señora, la viuda, llevó la criatura a la plaza del mercado, donde estaba todo el pueblo reunido, ¿no? Y todos opinaron que se trataba de una maldición divina y que lo conveniente era llevarse a la madre y al monstruoso hijo más allá de las fronteras del país. Es decir, el exilio, que era para los griegos lo peor que había después de la muerte, ¿no? Bueno, pero en ese momento, cuando tomaron esa decisión, apareció el finao Polícrito, moviéndose como si estuviera vivo, vestido de negro, y reclamó al hijo. Y dijo también que tendrían que apurarse, porque los dioses del infierno solo le habían dado unos instantes de libertad. Todo esto lo dijo así medio como enojado. Claro, el pueblo asustado, imagínese. Vacilaba en acceder al ruego. El fantasma de Polícrito tomó al niño, lo despedazó, se lo comió. Por favor. Un momento. Sí. Disculpen ustedes, Sí. ¿no? Y dejó la cabeza nada más, como hacen algunos con el pescado. Sí. Y después se fue. Para sorpresa de todos, no sé qué clase de sorpresa, porque ya después de todo lo que acabo de ocurrir, nada debería sorprender. La cabeza del niño, que había rodado por el piso, se puso a profetizar. Un gran imperio caerá, dijo la cabeza. Y prohibió a los habitantes que visitaran al oráculo de Delfos. Predijo que habría una guerra, y finalmente pidió que no la enterrasen. Se refería a él mismo. Sí, A la cabeza. En tanto que cabeza. Sí, claro. Por eso usó el género Sí. femenino. Esto lo aclaró el mismo niño Sí. para evitar la desaparición de la estirpe de aquellos pagos. Bueno, no, que no la enterrasen, sino que la depositaran en un lugar soleado. Ahí nomás. Así, de cara al sol, en una llanura de Etolia,
permanece en silencio la cabeza del hijo de Polícrito. En la mitología romana aparece la leyenda de Olo, no tiene mucha gracia. Estaban haciendo una excavación y encontraron, era para muy en la Roma muy antigua, casi comienzos, estaban edificando el templo de Júpiter Óptimo y el cavar para hacer los cimientos, hallaron en la tierra un cráneo enorme. Se lo atribuyó a cierto gigante llamado Olo, y el cual le valió el nombre al Capitolio. Caput Oli fue primero, y de ahí llegaron a Capitolio, como hubieran podido llegar, Sí. si le das el tiempo suficiente, a Congreso Nacional. Sí. El encuentro fue interpretado, el hallazgo, fue interpretado como signo de grandeza de la futura Roma, que con el tiempo, y según los adivinos que estaban ahí, se transformaría en la cabeza del mundo. En nuestro país, en el norte, se habla de la humita, que quiere decir cabecita, ¿no?, en quechua. Se trata de una cabeza humana, de larga cabellera, que vaga sola en la noche, rodando por el suelo o volando a ras del suelo. Produce un ruido suave al desplazarse, ¿eh? Sí, como, claro. Claro, como una especie Claro, de... así, ¿no? Sí, sí. Suele aparecerse en las taperas o en los caminos secundarios, con el rostro bañado en lágrimas. A veces implora piedad o pide ayuda para salir de su situación angustiante, aunque nadie conoce. Nadie sabe por nadie qué. sabe cuál es esa situación. Siempre quiere contar al viajero su aflicción, pero solo logra aterrorizarlo con su presencia, imagínense. Sí, sí. Y a mí me Una viene ca- una cabeza y me quiere flotando. contar su aflicción, yo salgo rajando, ¿no? Sin embargo, hay muchos que no le temen y hasta afirman que hacerse acompañar por la humita en una travesía nocturna es una protección contra los malos espíritus. Bueno, nombremos para terminar algunos seres mitológicos con extrañas cabezas. Ahí están los trolls, Sí, que son, en términos míticos, unos seres de las regiones, de los mitos escandinavos. Parece que los gigantes de la antigua mitología que habitaban en el Jotunheim y guerreaban con los dioses, fueron decayendo y se convirtieron en rústicos trolls. Son elfos malignos y estúpidos que moran en las cuevas de las montañas o en aburridas chozas. Los más distinguidos tenían 2 o 3 cabezas. Esto lo dice Borges. También aparece el Nesnas. En algunas versiones el Nesnas tiene media cabeza, Ah, sí, ¿cómo? a izquierda ¿La mitad? o derecha, ¿no? En algunas versiones tiene es enteramente, es la mitad de un ser humano, Ah, diga, claro. dado en forma axial, ¿no? Y camina saltando en una pata, como Y quien claro, dice, claro. la única que tiene, ¿no? Abunda en Borneo y en la China, y se encargan del comercio de los hombres con los demonios. El último es el Cuyata, un gran toro dotado en su cabeza de 4.000 ojos, 4.000 orejas, 2.000 narices, 2.000 lenguas y ya en otro orden 4.000 pies también. Para trasladarse de un ojo a otro o de una oreja a otra bastan 500 años. Se Opo. trata de un toro de tamaño Sí, sí, no, considerable. Sí. sí. Galáctico. Lindo galope hemos hecho por cabezas míticas. Escucharemos un tango mítico. Vamos a escuchar la versión, no de Carlos Gardel. Este tango ha sido muy usado por el cine, Sí. Mentiras verdaderas, Pues la Perfume película de mujer. Perfume de mujer con Al Pacino. el tango en Broadway con Carlos Gardel. Claro. También hubo una gimnasta en los Juegos Olímpicos que ganó la medalla de oro Sí. con patinaje artístico o algo así, también con Sí. esto. Pero en muchas películas Sí. más donde aparece, a veces
fragmentos bastante considerables, ¿no? Hoy vamos a escuchar la versión que se ofrece en la lista de Schindler, de Por una cabeza, en homenaje a todas las cabezas que acabamos de mentar. Adelante.